a nadie que estuviera grabando también, así que esa primera media hora la Arrancamos de perdimos. vuelta. Arrancamos todo de vuelta, ¿no? Pero estaba, ¿saben en qué, hermanos? Pensando en esto. Yo entiendo y comprendo todo lo que es en cuanto al hijo de perdición y todo eso. Pero qué importante que es poder examinar el corazón, estar bien, bien sintonizados en ese sentido. Eh, ¿Es bueno examinar la salvación? Claro que sí. Es bueno examinar nuestro corazón a ver si realmente estamos fundamentados en la fe en Cristo. Cada tanto, cuando puedo, aprovecho a tener charlas con algunos hermanos o también, por ejemplo, hace poco lo tuve con mi hijo, el del medio, ¿verdad? Ya tiene 11 años, pero ¿viste? Estamos siempre ahí tratando de examinar y de ver porque el corazón es muy engañoso y lamentablemente eh, muchas veces no nos damos a la tarea, ¿viste? Si la persona está cumpliendo por fuera con lo externo, ¿viste? Es como que decimos, ah, sí, ¿viste? Puede estar congregando, puede estar predicando, puede estar haciendo todo externamente y por dentro no tener o salvación o no tener una comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces es sumamente importante, ¿verdad? Bueno, estábamos leyendo en cuanto al contexto, ¿verdad? Uno le iba a entregar, pero eh, dice versículo 26, estamos en Mateo capítulo 26, versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿verdad? Y allí vemos que es el Señor Jesucristo, es con su autoridad que Él establece estas dos ordenanzas. Hay algunos que hablan de 7 ordenanzas, ¿verdad?, para la iglesia, 7 ordenanzas bíblicas. Entendemos que estas dos son las bases, ¿verdad?, de la práctica, de una práctica que podríamos decir así, sería imposible que las podamos practicar o vivir justamente en lo cotidiano de nuestra iglesia si no cumplimos con la gran comisión, si no cumplimos con lo que es ir llevando el evangelio, o sea, si no hay personas salvas, si no hay personas que vengan a los pies de Cristo, bautizar inconversos no, ¿verdad? Entonces necesitamos cumplir con el gran mandamiento o con la gran comisión de ir llevando el evangelio y de ir discipulándolos, y en ese proceso, ¿verdad?, ellos van a ir bautizándose y van a ir ingresando, ¿verdad?, a lo que es la iglesia y van a ir también participando de la cena del Señor. ¿Sí? Estas dos ordenanzas que ciertamente si no nos damos a la tarea de cumplir la gran comisión, entonces no se va a poder practicar, porque ¿a quién vamos a volver a bautizar? Es una sola vez. Y en cuanto a la cena del Señor, vamos a seguir siendo siempre los mismos, y la idea es que puedan, como pasa ahí en Hechos capítulo, que es el pasaje que vamos a ver, dice, la iglesia obedeció estos mandamientos, y vamos a ver en cuanto al bautismo, y vamos a ver en cuanto a la cena del Señor, y vamos a ir a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, allí vemos el cumplimiento, ¿sí?, de parte de la iglesia. Voy a leer desde el versículo 37, ¿verdad? Hechos capítulo 2, sabemos que el Espíritu Santo desciende, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, empiezan a predicar el Evangelio, estas 120 personas habían recibido la capacidad de poder transmitir la palabra de Dios en diferentes idiomas de cada una de las personas de las que se encontraban allí, por eso ellos
se asombraban de que hablasen en las lenguas que ellos podían entender, en sus propias lenguas, ¿verdad? Y en medio de todo eso se levanta Pedro, empieza a compartir el Evangelio y llegamos al versículo 37 y dice: al oír esto se compungieron los corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí el énfasis está en arrepentíos, ¿verdad? No está en los apuntes, no lo puse, pero sí es importante tal vez mencionarlo rápidamente. Cuando la palabra de Dios en las traducciones nuestras nos llega en español, vamos a decir así, arrepentíos, en el griego ellos lo tenían bien en clarito, ¿verdad? Cuando era simplemente un arrepentimiento que tenía que ver con un dolor o pesar por alguna situación, que no necesariamente tenía que ser un dolor o pesar delante de Dios, sino que podía ser como el que tiene cualquier ser humano cuando, vamos a decir así, se manda una macana o mete la pata, ¿verdad? Hay un dolor, un compungimiento. Ellos tenían en claro cuando en el griego se referían a ese arrepentimiento o cuando se referían al otro arrepentimiento que tiene que ver con un cambio de mente, ¿sí? Por ejemplo, metamelomai es la palabra en griego cuando habla de que Judas, arrepentido, fue y devolvió las 30 piezas de plata y luego de allí fue y se ahorcó. Metamelomai ahí es un dolor o pesar en el corazón, y eso es lo que tienen aún los inconversos. Aún personas que no son salvas pueden llegar a tener ese dolor o pesar, y tal vez le haya pasado a algunos de ustedes. Y ese es lo que muchas veces se conoce como culpa, ¿verdad? Tienen culpa, y muchas veces el ser humano sin Cristo, esa culpa, le encuentra solución buscando el suicidio, ¿verdad? Lamentablemente. Pero metanoia, y que es la palabra que aparece acá para arrepentirse, cuando está hablando de salvación, tiene que ver con un cambio de pensamiento, ¿sí? Vamos a decir así, el ser humano pensaba tal vez que Dios no existe. Bueno, ahora tiene que cambiar su forma de pensar y pensar como Dios, como la palabra de Dios dice y nos habla de un Dios que es creador, que es amoroso, que es santo, ¿verdad? Creer en el Dios de la Biblia. Tiene que cambiar su forma de pensar. Bueno, yo no soy tan pecador, ¿verdad? Bueno, no, la Biblia dice que sí, que todos somos pecadores, entonces cambia su forma de pensar. Bueno, pero yo no creo que Dios me mande a mí al infierno. No, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte y tiene que ver con la muerte segunda, entonces tiene que cambiar. Bueno, pero si yo me porto bien o hago esto, o por ejemplo, cumplo con los sacramentos, ¿Dios me va a perdonar? No, no. La Biblia dice que no es por obras, que es por gracia, entonces tiene que cambiar su forma de pensar. Bueno, Jesucristo es un camino más para llegar, ¿verdad? Porque todos los caminos te llevan a Roma, todos los ríos descienden en el océano, ¿verdad? Terminan en el océano. No, no es un camino más, es el camino, la verdad y la vida, y tiene que cambiar su forma de pensar, ¿verdad? Entonces, cuando habla acá de arrepentirse y bautizarse, no es que es me arrepiento más, bautismo igual a salvación, ¿verdad? Sino que el énfasis está puesto en el arrepentirse. De hecho, hay algunas iglesias que practican y piensan y creen y predican que es necesario bautizarse para poder ser salvo, pero si bien hay unos 7, 8 pasajes que tal vez pueden llegar a traer cierta confusión, siempre el énfasis en esos pasajes está puesto en lo que es la fe o lo que es el creer o lo que es, en este caso, el arrepentirse, y tenemos alrededor de 170 pasajes que el énfasis está claramente en la fe o en el creer o en el recibir, ¿verdad? Llegamos al versículo 41 y dice: así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas.
como 3.000 personas. Entonces aquellos que creyeron se bautizaron. A lo largo de lo que es el libro de Hechos, vamos a encontrar varios que creyeron y se bautizaron, ¿verdad? De hecho, ahí en el versículo creo que 47, no, el 47 tiene que ver con el crecimiento, pero iban creyendo otras personas y se iban añadiendo y se iban bautizando e iban participando, ¿verdad? También en lo que es la cena. A ver, aquí, alguien levantó. Atilio, te escucho. Sí, la pregunta era esta, que la salvación es por la fe, por haber creído, ¿no es cierto? Y el haber creído, el haber abrazado la fe, ¿no lleva como consecuencia el arrepentimiento? Es, por decirlo así, el arrepentimiento, si querés decirlo, es el camino para la fe. La fe dice que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y es por la palabra de Dios que yo puedo tener ese cambio, y por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Tener ese cambio de pensamiento de Dios no existe, a Dios sí existe. No soy tan pecador, sí soy pecador. No me merezco el infierno, sí, sí me merezco. ¿Me puedo salvar por obras? No, no es por obra. Todos esos cambios, todo ese cambio de mentalidad, es obviamente la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, es la obra de la palabra y es la responsabilidad del ser humano delante de el Señor, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Pensando en cuanto a la Cristian, iglesia obedeció. Cristian, Sí, permitime, Carlos. vos se ve que, bueno, viste que hay algunas iglesias o congregaciones de la rama pentecostal que enseñan que a que creen, lo bautizan y ya pareciera que es salvo y hay un montón de pecadores simplemente mojados y no arrepentidos. Entonces tenemos que hacer la salvedad de lo que significaba en aquel tiempo haber creído. A muchas de esas personas que manifestaban públicamente depositar su fe en el Señor Jesucristo le costaba la vida. Sí. Hoy en día, si salimos a la calle y paramos a alguno y le decimos, ¿usted cree en Jesucristo como su Salvador personal? Seguro que le va a decir que sí, entonces lo tenemos que bautizar. No. Por eso tiene que haber evidencia de una vida transformada, cambiada. Cuando vos nombraste las dos palabras para arrepentimiento, que una es metanoia y la otra metalenomai. Metalenomai bien está explicada lo que vos decías en cuanto al ejemplo de Judas, ¿verdad? Es esa que nos lleva a compungirnos de corazón, pero muchas veces no nos lleva a la metanoia, que es el cambio de rumbo, salir para el otro lado. Puede que haya metalenomai y no haya metanoia, que es el cambio de rumbo. Ahora, no puede haber metanoia sin metalenomai. No sé si ustedes me entienden. Sin el compungimiento de corazón, sin el sentimiento de culpa, no va a haber cambio de rumbo. Pero muchas veces solamente hay sentimiento de culpa y no cambio de rumbo. Eso nomás quería aportar. Sí, sí. Y ahora cuando veamos la parte del propósito de las ordenanzas, que tiene que ver con la identificación con Cristo y con la iglesia, vamos a mencionar un poquito acerca de eso que estabas mencionando, acerca de el costo de identificarse. El costo de identificarse, ¿verdad? Que hoy lamentablemente no es lo mismo, pero en algunas partes. Hay algunos lugares, y no solamente estamos hablando de Medio Oriente, sino aún también lugares, por ejemplo, hay lugares en México donde hoy por hoy todavía los cristianos siguen siendo perseguidos, las iglesias siguen siendo quemadas, siguen siendo golpeados, ¿verdad? Y el identificarse con el Señor a través del bautismo sigue siendo un alto precio, ¿verdad? Cristian, quizás para respaldar lo que el hermano comentaba, hay un pasaje, y creo que tú lo mencionabas también,
en el libro de los Hechos de una persona que creyó aparentemente, de tener una apariencia de fe, un tal Simón en el libro de los Hechos, Simón el mago. que incluso se bautizó, pero Pedro le confronta porque vio la evidencia práctica, ¿no? Más adelante, y le dice en el verso 22, Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, no había habido evidentemente una transformación interna, ¿no? Quizás se había acercado a Pedro, ¿no? Sí, y hay que tener mucho cuidado justamente con lo que decía el hermano, ¿no? Los contextos son diferentes, pero aún en el tiempo del Pedro era evidente ese tipo de cosas, ¿no? Sí, él, cuando vienen y imponen las manos y desciende el Espíritu Santo, él dijo, acá tengo un negociazo bárbaro, ¿no? Y quiso comprar ese poder, dice. Muy bien, estamos ahora en la parte de que la Iglesia entendió, ¿verdad?, de que la institución fue hecha por el mismo Señor Jesucristo, basado en su autoridad, basado en su persona, y lo practica, ¿verdad? Practica el bautismo y practica también la cena del Señor. Allí en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Participaban, la Iglesia obedeció, ¿verdad? Y ciertamente cuando hay, vamos a decir así, una fe genuina, tiene que haber obediencia. Tiene que haber obediencia en cuanto a lo que Dios nos pide, por ejemplo, en esto que es tan claro y tan práctico, ¿verdad?, como lo que es el bautismo. Tiene que haber obediencia. Puede ser que una persona practique el bautismo y no sea salvo, como mencionábamos el ejemplo ahora del mago, de Simón. Claro que sí, pero cuando una persona realmente ha pasado de muerte a vida por la fe en Cristo, tiene que querer obedecer, y obviamente una de las principales ordenanzas es la de el bautismo. Y si no te has bautizado, si todavía no lo has hecho, sería bueno que si examinas tu corazón y crees que sos salvo, entonces que puedas hablar con las autoridades de tu iglesia y puedas hacerlo. Pero también es bueno que nosotros instemos y motivemos y desafiemos también a aquellos que conocen a Cristo como Salvador a que puedan dar ese paso de obediencia y luego también el participar, el crecer, ¿verdad?, en la comunión y participar de la cena. El propósito de las ordenanzas. Voy a ver si, porque se debe haber cerrado el PowerPoint. Ah, no, está abierto el PowerPoint. El propósito de las ordenanzas, allí en la página 2 para mí, no sé cuál es la de ustedes. El propósito de la ordenanza es un símbolo de nuestra identificación con Cristo, ¿verdad? El bautismo, como dijimos, es un símbolo externo de lo que sucedió internamente, ¿verdad? Es un símbolo de nuestra identificación con Cristo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que tiene que ver con sumergir, ¿sí?, con zambullir completamente o con sumergir completamente algo, o en este caso una persona, ¿verdad? Y ciertamente tiene todo un simbolismo eso. Lo vemos mucho más claro no en el pasaje de Hechos, sino en el pasaje de Romanos capítulo 6, el simbolismo que representa, ¿verdad?, tanto el que se bautiza, el que se sumerge, se identifica, ¿verdad? De hecho, vamos a ir a Romanos capítulo 6, se identifica con lo que es la muerte de Cristo, ¿verdad?, y se identifica con lo que es la resurrección de Cristo. Si pudiéramos decir, bueno, ¿qué requisitos hay? ¿Qué requisitos hay? Es el haber confiado en Cristo para salvación. Yo entiendo que muchas veces dentro del contexto de nuestras iglesias
vamos a decir así, si fuéramos nosotros, tal vez los que le fuimos a predicar al etíope, le diríamos, bueno, no, mirá, tenés que empezar a congregarte, dar evidencias o dar frutos, ¿verdad?, de que realmente has creído, pasar por el curso y después, viste, armamos toda una reunión y das testimonio público. Yo entiendo, ¿verdad? Y no estoy en contra, nosotros también lo practicamos así dentro de nuestra iglesia. Pero en aquel momento, si vamos al requisito bíblico, le pone es que haya confiado en Cristo, ¿verdad? Pero vamos a ver primero el pasaje de Romanos capítulo 6, porque es un simbolismo de que muestra la identificación con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Dice allí en Romanos capítulo 6, voy a leer desde el versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es un simbolismo que nos identifica externamente de lo que debería haber sucedido internamente. Me identifiqué con Cristo, muero a esta vida y ahora camino con Él, o camino en Él, o camino para Él, ando en nueva vida, en esa nueva vida que Él nos dio cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Pero vamos a ir ahora al pasaje de Hechos, capítulo 8, y vamos a ver allí el requisito que le dice Felipe al etíope, el requisito para ser salvo, ¿verdad? Felipe estaba predicando el Evangelio, allí había hombres y mujeres en Samaria que conocen el Evangelio, ¿verdad? También se bautizan, pero el Señor lo manda, ¿verdad? A Felipe a que vaya allí al desierto, en camino a Gaza, ¿verdad? Y se junta al carro en el que venía este etíope, este funcionario de Candaza, y le pregunta, le dice, versículo 30, estoy en Hechos capítulo 8, versículo 30, dice, acudiendo Felipe, le oyó que oía el profeta Isaías, le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Saben? Creo que a la hora de compartir el Evangelio, es una de las cosas que debemos también, por decir así, hacer los parates y no hacer el monólogo. Ver hasta qué punto la persona entiende lo que está escuchando. ¿Saben? Cuando estábamos en Costa Rica, solíamos recibir algunos grupos que venían de Estados Unidos, de iglesias que venían a veces a hacer construcción, pero la gran mayoría de las veces venían a hacer actividades evangelísticas. Y bueno, algunos de ellos sabían hablar español, porque hay una gran comunidad hispana allá, ¿verdad? Pero otros no. Pero aquellos que sabían hablar español muchas veces caían en este error, y no porque sean gringos, nos pueden pasar a nosotros, digo porque fue con ellos que los vivía, ¿verdad? Que hacían un monólogo a la hora de compartir el Evangelio. Y era como que, ¿te gustaría recibir a Cristo? Y la persona no había entendido nada. Creo que es sumamente importante el poder rescatar en este caso esa pregunta, ¿verdad? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que lees? Y bueno, allí le dijo, versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara, verdad? Y ciertamente
Dios nos puso para poder abrir los ojos. Me encanta el pasaje, se los voy a leer, no es el tema, pero se los voy a leer allí en capítulo 26. En Hechos capítulo 26, si querés anotarlo por algún costadito, dice, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y esto es lo que le dice Cristo a Pablo. Dice, te envío para que abra sus ojos. Y la única forma que podemos abrir los ojos, por decirlo de una manera, aquellos ojos espirituales que están enceguecidos por el príncipe de las tinieblas, que están enceguecidos por Satanás, la única forma que podemos es a través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? Y ciertamente le rogó, dice a Felipe, que subiese, y él, dice, desde ese pasaje de la Escritura, ¿verdad?, él fue explicándole y le fue enseñando todo lo que decía la palabra de Dios. Llegan a un punto donde dice versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Este hombre que había creído, ¿verdad?, que había puesto su fe en Cristo, que había entendido el evangelio, resulta que quiere dar ese paso de obediencia, quiere identificarse con Cristo, y el requisito le dice, bueno, si has confiado, si has creído, bien puedes, ¿verdad? Y en el bautismo damos un testimonio público de nuestra fe. Vamos a dejar ahí, por ahora vamos a tomar el recreo, y después venimos con la parte de la cena del Señor como un símbolo de identificación con Cristo, ¿verdad? Después vamos a ver que es un símbolo de identificación con la iglesia también. Muy bien, nos tomamos unos minutitos de recreo y van a ser a las 8 más o menos, nos vemos de vuelta. ¿Sí? Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte. Estamos en el punto número 2, ¿sí?, donde dice el propósito de las ordenanzas, ¿verdad? Y el propósito es el que podamos identificarnos con Cristo, pero también identificarnos con la iglesia, ¿verdad? Y nos identificamos con Cristo a través del bautismo, dijimos, ¿verdad?, en el simbolismo de sumergirnos, ya que tiene que ver con el identificarnos con su muerte y con su resurrección, pero no solamente con el acto salvador, sino que dice, resucitamos para andar con Él, ¿verdad?, para caminar con Él. Y veíamos el ejemplo ahí de el etíope, que al escuchar o al creer el Evangelio, le pregunta, ¿verdad?, ¿qué impide? Y bueno, ahí Felipe bien claramente, si has creído, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿verdad? En cuanto a la cena, también vamos a ver de que volvemos ahí a Hechos capítulo 2, en cuanto al participar de la cena del Señor o de la mesa de la comunión. Uno de los requisitos indispensables
es el ser salvo, ¿sí? Allí en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, ¿verdad? Entonces la idea de los requisitos es ser salvo, estar en comunión con Cristo y su cuerpo, y ser bautizado y miembro de la iglesia local, porque ya vamos a ver un poquito acerca de eso, ¿verdad? Pero dice así, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. ¿Y qué hicieron automáticamente? Dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Requisito primordial, haber creído, haber recibido, ¿verdad? En este caso la palabra tiene que ver, de acuerdo al contexto, tiene que ver con el Evangelio, ¿verdad? Creyeron en Cristo, recibieron el mensaje de salvación, se bautizaron y se hicieron parte de esa asamblea, porque dice ahí se añadieron a ese grupo, a esa iglesia. Si bien entendemos que cuando recibimos a Cristo ya somos añadidos al cuerpo de Cristo o a la iglesia universal, pero en el momento en que nos bautizamos, allí nos estamos añadiendo a la asamblea local, que en este caso era tremendamente grande, eran como 3.000 más todos los otros 120 que había. Es impresionante, ¿verdad?, lo que era eso. Pero en el caso del etíope fue el único, y a medida que él se fuera, ¿verdad?, allí a su lugar, a su tierra, y empezara a compartir con otros, y otros empezaron a bautizar, iban a ir formando esa asamblea, iban a ir formando esa iglesia local. Lo mismo que con Cornelio y su casa, o Lidia y su casa, ¿verdad?, o el carcelero y su casa, ¿verdad?, o como habla de Crispo, también su casa, y muchos de los corintios, ¿verdad?, y fueron formando iglesias o asambleas locales, ¿verdad? El estar en comunión con Cristo y su cuerpo lo vemos en el pasaje de Primera de Corintios, ¿verdad? Ahí la cita está mal puesta, pero cuando habla acerca de el comer la cena del Señor o el participar indignamente, ¿verdad? Y ahí en Primera de Corintios, desde el versículo 17 en adelante, ¿verdad?, Pablo les dice, cuando os reunís, no os reunís para lo mejor, ¿verdad? Y allí les dice, en esto no los alabo, ¿verdad? Y hablaba acerca de esa falta de, vamos a ir ahí a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Les habla acerca de esa falta de comunión que había entre ellos, entre el cuerpo. Versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, ¿verdad? Y dice que había divisiones, había disensiones, había menosprecio, ¿verdad? Había desorden. Entonces no estaba habiendo esa comunión, ¿verdad?, que es necesaria en lo horizontal, y también es sumamente importante la comunión en lo vertical, la comunión con Cristo, ¿verdad? Por eso allí, versículo 27 habla de cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, ¿verdad? Y habla acerca de pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, hay un simbolismo a la hora de participar que me lleva a identificarme con Cristo, pero también a identificarme con su iglesia. En el bautismo, ¿verdad?, cuando una persona se bautiza, ¿verdad?, dentro de lo que son los conceptos que se manejan hoy por hoy, ¿verdad?, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me bauticé y una de las personas me dijo de la iglesia, bueno, ahora sí pasaste a formar parte de la familia de Dios. Y yo entiendo lo que ella me quiso decir
en cuanto a la familia de Dios, vamos a decir así, identificarme con esa familia o con esa iglesia o con ese cuerpo local. Pero parte de la iglesia o de la familia o del cuerpo de Dios o del cuerpo de Cristo ya había sido desde el momento en que fui salvo, ¿verdad? Pero a veces manejamos el concepto, por ejemplo, vamos a decir así, cuando una persona se bautiza, pasa a ser miembro de la iglesia, pero dentro del concepto aún del miembro, de lo que son los conceptos legales, de lo que es, viste, formar parte de la membresía que hay que presentar delante de lo que es el gobierno, el papeleo, viste, y eso lo cumplimos nada más para cumplir con ciertas recomendaciones legales, ¿verdad? Y para darle a César lo que es de César, pero no para que eso controle la vida espiritual de la iglesia. Por eso, lamentablemente, a veces algunas iglesias toman la postura de que no bautizan a menores de 18 años, porque recién a los 18 años pueden pasar a formar parte de una membresía legal, ¿se entiende? Y como han puesto de que cuando se bautiza pasa a formar parte de esa membresía, entonces, pero no es lo bíblico, ¿verdad? ¿Pasa a formar parte, pasa a identificarse con la iglesia local, con esa asamblea? Claro que sí, por eso dice allí, capítulo 2, como estábamos leyendo ahora, allí de Hechos, que aquellos que habían creído la palabra, aquellos que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿A qué fue lo que se añadieron? Bueno, a la asamblea, a ese grupo, se identificaron con ellos, ¿verdad? Y bien, como decía Carlos ahora, hace un rato atrás, en aquel tiempo identificarse con Cristo, con la iglesia, si bien, vamos a decir así, no tanto en ese mismo instante, sino que eso fue un par de años más adelante, pero el bautizarse en aquel tiempo de la iglesia primitiva era prácticamente ir firmando tu testamento, porque hubo momentos donde eran perseguidos con tal furia que la idea era exterminar, era borrar a todos los cristianos. Ciertamente la iglesia fue la época en la que más creció y más se expandió, ¿verdad? Y como bien lo dijo un pastor amigo, la iglesia se olvidó de cumplir con Hechos 1.8 y Dios mandó Hechos 8.1 y obedeció lo que era la propuesta que le hizo, ¿verdad?, de llevar el evangelio por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero vemos allí que ese simbolismo es también de nuestra identificación con la iglesia, no con Israel. No se estaban identificando con Israel, se estaban identificando con este nuevo organismo que ciertamente estaba aprendiendo a tener una organización. Porque te puedo asegurar de que los apóstoles en más de un momento se le deben haber quemado los libros, las pestañas, cómo hacían. De hecho, nosotros con toda la organización, con todas las herramientas, te aparecen 3.000 personas en tu congregación de un mes para otro y se nos queman todos los papeles, ¿verdad? Entonces, ellos estaban aprendiendo a poder disfrutar de este organismo que es el cuerpo de Cristo, y dice el versículo 47 que el Señor iba añadiendo cada día, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces se identificaban con el cuerpo, no solamente a través de ese bautismo, sino también a través de la cena. Cuando una persona se bautiza en nuestra iglesia, nosotros hemos tomado la posición, ¿verdad?, de que para poder formar parte de la membresía y de lo que son las reuniones que tenemos que cumplir con el gobierno, y después tenemos un montón de otras reuniones que son ya de ámbito más... hay unas reuniones de ordenanza ordinarias que son de negocios que tenés que cumplir, y hay otras que son más organizativas, más
de cosas íntimas de la iglesia, ¿verdad? Cuando una persona se bautiza, se está identificando, ¿verdad?, con el grupo que nos congregamos acá, se está identificando con la línea doctrinal, con las prácticas que tenemos, pero para formar parte de esa otra membresía es una petición aparte, vamos a decirlo, ¿sí? Pero sí empieza a participar de todas las otras cosas como las que vemos que menciona acá. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina, en lo que era aprender, ¿verdad? Y buscar esa enseñanza, y ir profundizando, ir sabiendo, por ejemplo, hay algunas iglesias que tienen su declaración de fe, otras no, pero aunque no las tengan escrito, van tomando el tiempo, ¿viste?, de ir enseñando a aquellos nuevos, ¿verdad?, lo que son las enseñanzas bíblicas o lo que es el cumplimiento de Mateo, donde dice enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que os he, ¿cómo es que dice? Todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Dice, perseveraban en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, el poder aprender, ¿viste?, a tener esa vida de familia dentro de la iglesia, y qué hermoso es, ¿viste?, poder dentro de este organismo aprender por amor a vivir todo lo que la Biblia nos enseña acerca de el orar por los otros, el perdonarnos, el soportarnos, el sobrellevar las cargas, el amarnos, el restaurarnos, el enseñarnos, y no sé, creo que son como unos 26, 27 unos a los otros, y algunos positivos y otros también negativos, ¿verdad? Acerca de no os mintáis los unos a los otros, o no juzguéis, o no mordáis, creo que también, ¿verdad? Ese fue el que no cumplió Suárez, ¿verdad? Ok. La comunión, y después viene acá lo que mencionábamos, ¿verdad? Ese simbolismo de identificación con la iglesia, la cena del Señor, ¿verdad? Es esa conversión, esa comunión, también ese comunicar, ¿verdad? Porque participan de la cena aquellos que son salvos, participan de la cena aquellos que están disfrutando de esa comunión los unos con los otros, y participan también de aquellos que tienen el mismo propósito, porque ciertamente la iglesia tiene la función de ir llevando el mensaje de salvación, y la cena del Señor es justamente anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿sí? Vamos a pasar al punto 3, a donde habla de las prácticas de esas ordenanzas, ¿verdad? Las prácticas de esas ordenanzas, y bueno, ya lo leímos al pasaje, ¿verdad?, de Hechos capítulo 8, pero en la práctica, bueno, ¿quién bautiza? ¿Quién se bautizará? ¿Y en dónde? ¿Sí? ¿Quién bautiza? Si bien no está, o por lo menos de acuerdo a lo que yo busqué, no está especificado que el bautismo tiene que ser hecho por el pastor o por los diáconos o por los ancianos. De repente, vamos a decir así, tal vez puede pasar de que tu iglesia hoy por hoy no esté teniendo ni pastor ni diáconos, ¿verdad? O no esté teniendo ancianos, y por ahí vamos a decir igual que el bautismo, como la cena del Señor, si bien siempre lo que los administran generalmente son las autoridades, pero bueno, si no hay un pastor o no hay un diácono, bueno, busquen. Yo he conocido, por ejemplo, aquí en Uruguay, iglesias donde la gran mayoría son solo hermanas, 8 o 9 hermanas, ¿verdad?, de iglesias que lamentablemente están como prácticamente abandonadas, o que están ahí sobreviviendo, ¿verdad? Y bueno, uno trata de ir ayudando a que aquel varón que hay, a veces es un joven,
busque en forma espiritual y que trate de, o a veces esperan hasta que visite un pastor, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto acá es que en la práctica de la ordenanza, quien bautiza, en este caso vemos a un líder espiritual, a alguien que tenía, vamos a decir así, un crecimiento, alguien que era un hombre que era lleno del Espíritu Santo, que buscaba caminar, que era una persona obediente, que se dejaba guiar, que predicaba el Evangelio, ¿verdad? Era un líder espiritual, ¿verdad? Entonces, creo y pienso que tanto para la administración del bautismo como para lo de la cena, tiene que ser el líder espiritual, ¿verdad? En cuanto a quién se bautizará o quiénes van a ser los participantes, bueno, en este caso tienen que ser personas salvas y que ciertamente haya ese anhelo de poder caminar con Cristo. Si es una persona que simplemente, viste, quiere bautizarse, ¿verdad? Como para cumplir con un ritualismo, ¿verdad? Y si no lo entendió, como me ha pasado, por ejemplo, me ha pasado con mi propio hijo, ¿verdad? Él se quería bautizar en la vez pasada, el año pasado, cuando estábamos preparándonos como iglesia, ¿verdad? Junto con otros hermanos, y yo vi que él no lo estaba entendiendo y su anhelo y su deseo de caminar con el Señor no estaba siendo realmente sincero en cosas prácticas. Entonces, iba a ser simplemente una cuestión de lo hago como, ¿me entienden? Entonces yo le dije, Nero, todavía no estás preparado, no estás entendiendo, quiero que realmente entiendas y que puedas dar testimonio, sí, de lo que pasó en vos, pero que haya ese anhelo, como dice ahí en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Que, se los voy a leer, versículo 4, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos, o sea, caminemos, ¿sí?, en vida nueva. ¿Quién se va a bautizar? Bueno, el candidato tiene que ser salvo, pero tiene que haber ese anhelo de obediencia por amor, esa obediencia de andar en esa vida nueva. ¿Dónde se bautizará? Ahí puse el agua porque ciertamente creo yo que lo bíblico, o por lo que encontramos, ¿verdad?, en cuanto al concepto de la palabra, tiene que ver con sumergir. Hay algunos que practican, ¿verdad?, lo que es la aspersión, ¿verdad?, o no sé cómo le llaman cuando le chorrean, viste, agua con una jarra, ¿verdad? Y entiendo que aún a veces hay lugares donde es sumamente difícil llegar a encontrar agua, pero hemos visto testimonios, o por lo menos a mí me han llegado fotos de testimonios de personas, ¿verdad?, que en el medio del desierto, allí soldados, ¿verdad?, o gente que de iglesias, ¿verdad?, subterráneas, que buscan la forma de practicar bíblicamente el hecho de sumergirse, de dar testimonio a través de ese simbolismo, ¿verdad? En cuanto a la cena, los símbolos, el pan y el vino. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11. Sé que hay iglesias que a la hora de repartir los símbolos, por ejemplo, ellos hacen un pan, un solo pan, ¿verdad?, sin levaduras. Otros utilizan un pan con levadura. Otros hacen pancitos individuales, ¿verdad? Yo he participado en iglesias donde celebran la cena con un solo pan y van pasando la bandeja y uno va cortando, ¿verdad? Lo ideal es que sea sin levadura y que sea un solo pan. Eso sería el idealismo. Sería lo más correcto, si querés decirlo así, lo más bíblico.
En cuanto a la parte de la copa, ¿verdad? Yo sé que hay iglesias que participan con copitas y hay otras que participan con una sola copa, ¿verdad? Y van pasando a todos, ¿verdad? Creo que, vamos a decir así, generar una discusión o una división por causa del símbolo no sería lo más correcto, pero sí es bueno que podamos plantear, mira, si el pan es sin levadura, es lo mejor, es lo más bíblico, era lo que se utilizó, por ejemplo, en aquella cena pascual, ¿verdad?, cuando Cristo instituyó, porque era lo que se recomendó cuando allí se estableció la Pascua, allí en Éxodo capítulo 12, por ahí, era lo que se usaba, ¿verdad? Panes sin levadura. En cuanto al vino, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿verdad? Como iglesia nosotros usamos jugo de uva. Hay varias razones. Una de las razones es que aún los mismos judíos no utilizaban un vino como el que se hace hoy por hoy, ¿verdad? De hecho, muchas veces ellos hasta lo rebajaban con 10 medidas y era un vino mucho más suave, ¿verdad? Pero nosotros en lo personal utilizamos jugo por la razón de que, bueno, no está fermentado, pero por otro lado también no es de tropiezo, ¿verdad? Pero no estoy en contra y ni tampoco digo que sea pecado si alguna de la iglesia lo celebra a los símbolos utilizando vino, ¿verdad? Lo que sí vemos acá es que Pablo, a la hora porque primero le pegó la regañada, ¿verdad?, en los versículos 17 al 22, ¿verdad?, pero después lo que hace es ratificar, ¿verdad?, y recordarles, y por decir así, reordenar el significado y lo solemne que debía ser, ¿verdad? Y allí en el versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y el significado está en lo que el simbolismo representa. Representa el cuerpo de Cristo siendo molido por causa nuestra, siendo partido por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra maldad, por causa de nuestra iniquidad, y eso es lo que probablemente lo deben haber escuchado un montón de veces cuando celebran la cena, ¿verdad?, en sus iglesias, y hacemos mención de Isaías 53, ¿verdad?, de cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido por causa de nuestro pecado y que no había atractivo en él, ¿verdad? No había apariencia humana. Y el sentido, dice, es hacer memoria de él. Me encanta pensar en que tal vez probablemente algunos de estos miembros, ¿verdad?, de la iglesia de Corintio, probablemente haya estado en lo que fue la crucifixión de Cristo. ¿Se acuerdan que había muchos que habían subido también a celebrar las fiestas pascuales y probablemente muchos de judíos que vivían en Corintios habían subido a celebrar, tal vez conocieron allí el Evangelio y ahora estaban formando, no sé si habrá pasado, pero digo que puede ser que ellos lo hayan llegado a ver. Y pienso que para ellos debe haber sido mucho más claro el hecho de decir, haced memoria. Pero nosotros por la fe podemos hacer memoria, ciertamente, y ese es el sentido, ¿verdad? Y es donde tenemos que poner esa solemnidad, ¿verdad?, de poder hacer memoria de lo que Cristo hizo. En cuanto a la sangre, en cuanto a la copa, dice, esta es la copa del nuevo pacto. Ya no es el antiguo pacto, ya es algo nuevo. Por eso no es que nos identificamos con Israel,
es algo nuevo, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice, en mi sangre. Ahora, ellos entendieron en aquel momento, y nosotros también lo entendemos, ¿verdad?, que en el momento en que estamos participando de esta ordenanza, el pan no se convierte en el cuerpo, ni tampoco en la sangre, ni tampoco fue en aquel momento que haya pasado. No era que el pan, viste, representaba un dedito y ahora estoy sacando otro dedito, no. Ni tampoco era que era sangre literal, era un simbolismo, ¿verdad? Y el enfoque está en el sentido, la sangre que es derramada. En la sangre está la vida. Y la vida de nuestro Señor, hasta su última gota, fue derramada, fue entregada por nosotros, ¿verdad? Y sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecado, y Él derramó su sangre, entregó su vida para poder salvarnos. Hay una participación en comunión, pero también hay una comunicación del Evangelio, y eso también es una práctica de la iglesia. Dice, porque cuando vamos a decir así, yo me estoy bautizando, también estoy comunicando el Evangelio. Por eso se busca practicar, ¿verdad? Hacerlo en una reunión especial, donde puedan venir los familiares, donde podamos, ¿viste?, compartir el Evangelio, podamos disfrutar, ¿verdad? A veces nosotros lo hemos hecho tanto aquí en nuestra iglesia como una reunión especial, como lo hemos hecho con paseos, a ir a un río, ¿verdad? Y hacerlo, pero buscamos que haya un testimonio público. Y con la cena también hay un testimonio público que en cierta forma depende cómo se celebre en cada iglesia, porque a veces hay iglesias que lo hacen de una forma cerrada, pero bueno, eso es muy largo. La cuestión es que hay una comunicación que Dios quiere que hagamos a través de estas ordenanzas. Por eso dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y participamos también en esa comunión y en esa misión especial que tenemos como iglesia de poder anunciar el Evangelio, ¿verdad? Los administradores, bueno, dijimos líderes espirituales, gloria a Dios, ¿verdad?, por las iglesias que tienen pastor, que, bueno, nosotros todavía no nos hemos organizado en cuanto a poder tener diáconos, o las iglesias que tienen su liderazgo, ¿verdad?, en cuanto a ancianos, pero lo cierto y lamentablemente hay muchas. Yo por lo menos puedo, y los hermanos de acá de Uruguay pueden dar testimonio, los que son de Argentina o Perú pueden decir de sus países, pero lamentablemente hay muchas iglesias que no hay liderazgo. No hay liderazgo. Y a veces ni siquiera hay hombres espirituales que se pongan en la brecha. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, orar, ¿verdad?, también, y ver la forma en cómo poder ayudar y desafiar a nuevas generaciones a que pongan la mano en el arado, ¿verdad? Por último, el punto 4, las perversiones, ¿sí? Cosas que se dicen, ¿verdad?, que no son bíblicas. Por ejemplo, hay algunas iglesias que piensan o practican, ¿verdad?, de que el bautismo es parte de la salvación, o es un paso que debemos cumplir para ser salvos. Y ciertamente nada que ver, ¿verdad? La salvación es solamente por la fe en Jesucristo, la salvación es solamente por gracia. Allí hay algunos versículos en sus apuntes, pero vamos a ver solamente el de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Allí el apóstol Pablo, dándole testimonio a los hermanos de Galacia, dice así en el versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, el versículo empieza allí, dice, sabiendo. Y lamentablemente hoy hay muchas personas que están ignorando eso. La diferencia entre la verdadera y la falsa religión es si la salvación es por la fe en Cristo o por la fe en sus obras. O si querés meterle otra ahí, es Cristo más sus obras. Porque cuando metés el bautismo como un requisito para ser salvo, entonces estás metiéndole obras y estamos diciendo de que la obra perfecta de Cristo no es suficiente para salvarnos. ¿Sí? Una de las perversiones que hay es que dicen que el bautismo salva o es un paso. Otros dicen que, bueno, el bautismo nos hace más santos. No, no nos hace más santos. No nos da como un superpoder, ¿verdad? O un poder especial, o nos da más del Espíritu Santo. Lo que sí podríamos decir es esto. Nos lleva a poder ahora tener un compromiso, no, porque anhelo tener un compromiso más con el Señor es que doy el paso de bautismo, pero no es que porque me bauticé sucede algo místico y entonces es como que me da un poder especial para poder vivir la vida cristiana. ¿Sí? Otra de las perversiones que hay es que se practica con bebé, y puse ahí, o personas no salvas. Se practica con bebé y ciertamente cuando hubo todo, y eso lo pueden haber leído en el libro de, ¿cómo se llama? Las 9 marcas de una iglesia saludable. Cuando vino todo en la época de la Reforma, ahí lo presenta el autor, ¿verdad? Como que también tenía que ver con una reforma en cuanto a lo que eran las ordenanzas. Ordenanzas que habían sido totalmente deformadas por la Iglesia Católica en todo ese tiempo de oscuridad, ¿verdad? Y cómo ellos habían implementado aún el bautismo con los bebés, y hoy lo siguen haciendo todavía, ¿no? De hecho, los más acérrimos, los más aferrados, dicen que si un niño no ha sido bautizado es todavía como un animalito, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que nunca en la Biblia vas a encontrar ninguna mención acerca del bautismo de un bebé, ¿sí? Y cada persona, como dice ahí en el punto C, cada persona bautizada en la Biblia fue bautizada porque había entendido, y como lo mencionamos bien claramente con el etíope, ¿verdad? Y no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, y ya lo mencionamos, ¿verdad? Fue algo específico, especial en la transición de lo que era el Israel a lo que era ahora la Iglesia. De hecho, entendemos que el libro de Hechos es un libro de transición, y explicamos, ¿verdad?, allí en Efesios, cuándo es que hoy una persona recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? En cuanto a la cena, no es un sacramento para recibir la gracia de Dios, ¿sí? Ni el bautismo, ni la cena, o como le llaman, creo que Eucaristía era, no me acuerdo ahora bien el nombre que le dan. Sé que cuando hacen la misa, ellos tienen, ¿verdad?, eso de que, como dice el punto B, sacrifican lo que le llaman la transubstanciación, ¿verdad? Ellos creen que vuelve, ¿viste?, a convertirse en el cuerpo y vuelve a convertirse en la sangre, y por eso es que... ¿No? Yo entendí lo que vos quisiste decir con respecto a que siempre es preferible
el que bautiza sea Pastor. el